Muchas gracias a la Facultad por invitarme a dar esta masterclass. Es un tema que nos acoge a todos de toda la población y es esencial para también entender coyunturas actuales de nuestro país y del mundo en general. Entonces, para esta clase, pues, esta masterclass, yo les quiero hacer un reencuentro para que entiendan de dónde nacen las estadísticas laborales y hacia dónde han terminado y cómo durante 100 años, porque llevamos 100 años en este esfuerzo estadístico, se ha vuelto una herramienta histórica y económica. Es una herramienta de análisis de los ciclos económicos, de las situaciones reales de las personas, de las diferencias y desigualdades entre países. Entonces los voy a llevar en un camino desde el nacimiento de la OIT hasta la Gran Encuesta Integrada de Hogares de Colombia. Voy a desglosar lo que se ha hecho internacionalmente en la zona, en América Latina y en Colombia, y se van a dar cuenta que todo está muy relacionado y principalmente como América Latina ha sido clave para determinar las dinámicas de la estadística, de cómo se mide el mercado laboral. Recordemos que es un mercado extremadamente complejo. De por sí es muy heterogéneo, los sectores son muy diferentes, las dinámicas del trabajador y el empleador son diferentes. Entonces no lo tenemos que entender simplemente como un mercado, sino como una dinámica social, cultural e histórica de los países, del mundo entero. Entonces, pues espero que esta clase les haga entender cómo es una herramienta para nosotros, cómo se han sacado, cómo han evolucionado las estadísticas y por qué lo han hecho, pues en el marco de la maestría en historia económica. Eh, lo primero que hay que entender y es, oiga, ¿por qué el mercado laboral importa? O sea, ¿por qué este tema importa tanto? Lo que importa es que el mercado laboral desde su fundación, o sea, como tal, es el gran distribuidor de la riqueza del país, de los países, del mundo. ¿Por qué? Porque es que el ingreso de los hogares, en la mayoría de hogares y en la mayoría de su ingreso, provienen del mercado laboral. Tan solo en América Latina, el 72% de los ingresos de los hogares provienen de su trabajo. Entonces, no vienen del capital, no vienen de la tierra, vienen del trabajo. Entonces, ¿de qué dependen los hogares del mundo, de América Latina? Del trabajo de sus integrantes. Asimismo, son un motor de la economía doméstica. En América Latina y en general en el mundo, el empleo es el mecanismo principal a través del cual los hogares acceden a bienes y servicios. Entonces, es un tema de distribución. ¿Por qué? Porque cuánto se le está dando de la producción, del valor de la producción a los trabajadores, pero también es esencial porque es un dinamizador económico. ¿Cómo ellos pueden acceder a bienes y servicios? ¿Cómo funciona el consumo agregado? Pues así, gracias al trabajo, el trabajo. Y finalmente son un termómetro de las políticas públicas. Sin estas estadísticas no se puede hacer política pública, porque sin la medición rigurosa el Estado actúa básicamente a ciegas. ¿A quiénes tenemos que ir a apoyar? ¿A quiénes hay que proteger? ¿A quiénes hay que controlar? Esto es lo que nos ayuda a la estadística en general. Eh, la estadística laboral entonces se convierte en una institución y una intuición en diagnóstico, ¿sí? Es principal en temas del diagnóstico de políticas públicas. Ahora, como la idea es que entiendan cuál es la herramienta de análisis y voy a ir por la historia de esta estadística para que lo vean, hay cuatro cosas fundamentales como herramienta. La primera es que vamos a ver cómo las estadísticas y su evolución han sido un espejo del pensamiento de cada una de las épocas y del momento histórico que se estaba viviendo. Entonces, las categorías con las que medimos el mercado laboral, a los trabajadores, a los desocupados, a los inactivos, han cambiado según la época. ¿Sí? La visión frente al mercado laboral ha evolucionado en los últimos 100 años muchísimo. O sea, ha habido un cambio fundamental y es porque las preocupaciones también han ido cambiando. Entonces, en este sentido, es importante entender que medir siempre es un acto político e intelectual. Es un ejercicio político porque es a dónde tenemos que dar nuestros esfuerzos, políticamente hablando, en términos de política pública, pero también es un acto intelectual. Nos ha hecho replantearnos cómo mirar el mercado laboral también desde la teoría. Asimismo, es una herramienta porque visibiliza o invisibiliza
a las personas, a los trabajadores o a los desocupados, a quienes ustedes quedan en la población, esto permite esta estadística, porque el que no se mide no existe para el Estado. Y aquí quiero aclarar que no es el gobierno, que eso es solo una rama del Estado como tal, porque la estadística va a decidir quiénes son sujetos de política pública y quiénes no, quiénes van a permanecer en la sombra. Y a través de este recuento histórico de la estadística laboral lo van a poder observar. También es una línea base y un diagnóstico que nos permite comparar en el tiempo, evaluar el impacto de reformas, de crisis, de todo el tema, de todas las coyunturas sociales, culturales e históricas que, que nos permiten mirar cómo eso afecta uno de los mercados centrales de la economía. Y por ende es un registro de la adaptación. No podemos observar con las estadísticas laborales cómo las crisis, ya sean guerras, pandemias, depresiones, se reflejan en ellas, ¿sí? Y cómo la economía, el mercado, las empresas, las personas responden a ellas. Son un indicador, una señal de cómo se adaptan a estas situaciones. Hemos vivido una hace la vuelta de 6, 5 años, que fue la pandemia. Y en el mercado laboral se notó cómo la gente se adaptó a ello. Uno puede más o menos indicar qué fue lo que hicieron para poder adaptarse y seguir sobreviviendo. Entonces voy a comenzar por la OIT, porque muchos dirán, pero ¿por qué la OIT si nos interesa América Latina? Y no, es que América Latina ha sido, pero fundamental desde un principio. Ellos han estado desde 1923 en las Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo. Aquí nunca hemos estado fuera de la mesa. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos unas dinámicas de mercado laboral muy diferentes a las que tienen los países desarrollados y por ende nosotros damos un punto de vista diferente al mercado laboral. ¿Qué pasó en esta que fue el punto de partida de la primera conferencia? Dijeron, bueno, se sentaron varios departamentos de estadística y dijeron, tenemos que ser capaces de vernos las caras y compararnos, pero para hacer eso necesitamos hablar exactamente el mismo lenguaje. Si no hablamos el mismo lenguaje, no vamos a poder compararnos y vamos a estar hablando cada uno por su parte de cosas diferentes. En ese sentido, en esa primera dijeron, bueno, lo primero que tenemos que entender es en dónde estamos trabajando. De esa manera, ellos crean, es la primera clasificación de industrias que hoy vamos a conocerla como la clasificación internacional de actividades económicas. Ese fue el nacimiento de esa clasificación. Y entonces en esta clasificación lo que dicen, bueno, vamos a clasificar el tipo de establecimiento donde la gente trabaja, ¿sí? Entonces, si está trabajando en textiles, va a ser la industria textil. Si está trabajando en comida, entonces la industria alimentaria. Entonces, ya no era por el oficio que cada uno hacía, entonces yo soy carpintero, no, sino por la industria en la que yo trabajaba. Y eso entonces sería en el ejemplo de carpintero en la industria de la madera. Esto es supremamente importante porque fue una de las bases para poder medir la productividad de mejor manera, porque no es lo mismo la productividad de un profesor a la productividad de un carpintero, son dos trabajos de naturaleza completamente diferente. Entonces, esto fue una base para decir, bueno, ahora sí hablemos de productividad y también ayudó a comparar entre países, porque habían países que tenían ciertas industrias y otros no. Entonces podíamos compararnos en la misma industria, a ver qué tal estábamos en el diagnóstico de competitividad, qué tan competitivos éramos con respecto a otros. Otra cosa fundamental que se hizo en esa conferencia, que pues es el centro, es uno de los centros del mercado laboral, de las problemáticas más importantes, es los salarios. Primero definamos salario, ¿qué es un salario, sí? Y entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a reportar los salarios y lo vamos a hacer de manera nominal. En ese sentido, vamos a ver cómo evolucionan esos salarios. Entonces, claro, vamos a comenzar a ver, comparar las dinámicas salariales entre países, a ver qué tan buenas son en uno o en otro. Pero además dijeron, no solo importa lo que usted gana, sino cuántas horas usted realmente trabajó. Porque acuérdense que una de las medidas de productividad esenciales es cuántas horas se trabaja versus cuánto se pagan por esas horas, ¿sí?
y además las que realmente se trabajan. No es lo que yo digo que me dicen que yo tengo que trabajar, sino las que realmente están de trabajar, son para trabajar. Y esto fue, imagínense, en 1923 cuando plantean esto, se vuelve esencial, por ejemplo, en temas hoy en día sobre salud mental y productividad, porque decimos, una persona puede estar contratada 8 horas, pero por problemas de salud mental solo puede trabajar 4, o sea, realmente solo trabaja 4. Entonces hay brechas de productividad y pérdidas de productividad en este sentido. Y aquí fue donde nació esto, nació ese concepto de cuántos realmente estamos trabajando. Y además esa fue la base para que después se hubiera la lucha de la jornada de las 8 horas de trabajo, porque la gente se dio cuenta que uno trabajaba 16, 20 horas y qué pasa con la vida, qué pasa con el resto, qué pasa con mi vida familiar, con mi ocio, con el consumo, con el descanso. Entonces aquí fue donde se comenzó a dar esa pelea. Ya voy a agrupar las conferencias por grupitos porque cada una de las conferencias fue formando bases una encima de la otra para hablar lo que hablamos hoy en día. Eso no nació de una idea de la noche a la mañana, no, fueron años de construcción. Entonces, la primera fase fue de la segunda a la quinta, más o menos, es decir, de 1925 a 1937. Este es el periodo posguerra de la de la Primera Guerra Mundial y antecitos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí comienzan a haber varias cosas que comienzan a pasar históricamente. Entonces, en 1925 se dan cuenta que comienza a haber inflación. Y entonces estos problemas de inflación que se dieron sobre todo del 18 al 23, bueno, eso ya depende un poco como del país, se dan cuenta que hay inflación y se preguntan, oiga, es como importante el costo de vida. Y muchos dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el mercado laboral? Y yo, pues claro, porque es que si a mí no me alcanza para poder comprarme la comida o comprar o alquilar mi techo, es decir, que lo que yo trabajo no me sirve para vivir. Entonces nace el índice de costo de vida, que es el antepasado de lo que hoy conocemos como el IPC. Y se comienzan a cuestionar, bueno, ¿y ahí qué es el costo de vida, no? ¿Cómo lo medimos? Entonces se incluye en este primer esfuerzo exclusivamente la alimentación, pero pensemos que estamos entrando a la Gran Depresión y la gente comienza a quedarse corta para poder comer, ¿no? O piensen en Alemania, que es lo que está pasando, donde la gente tiene hiperinflación y comprar un pan requiere mucho dinero, cuando uno dice, pero con todo este dinero no debería alcanzarme para más. Entonces, en este momento solo se incluyen los temas de alimenticios, pero tiene que ver mucho con el mercado laboral. Claro, me alcanza lo que yo trabajo, o sea, lo que yo gano trabajando para vivir. Y hay una cosa que pasa aquí y es que al principio siempre le preguntábamos a la gente cuál es su profesión. No le preguntábamos si había trabajado, sino cuál era su profesión y decíamos que era ocupado. O sea, asumíamos que esa persona era trabajador, pero es que uno puede ser carpintero y no tener trabajo, no tener para ejercer el empleo. Entonces, en el 25 se dan cuenta de esto porque comienzan también a ver, ya comenzar a ver que había gente que tenía profesión, que sabían hacer algo, pero no conseguían trabajo. Y viene la primera definición técnica de desocupado. Y es aquellos que son capaces de trabajar, están disponibles y además están buscando activamente. Entonces, oiga, la vida real, el momento histórico nos comienza a dar línea de cómo medir el mercado laboral. Ya en el 26, un poco ligado también a lo anterior, nace todo el tema de la canasta básica y dicen, oiga, deberíamos de entender a la gente qué es lo que consume y en qué gasta, las familias en qué están gastando. Y ahí es cuando nace las primeras encuestas de presupuestos familiares. Entonces, para poder determinar en qué gastaban lo que ganaban. Y asimismo, aquí hay un tema súper interesante que es el tema de las huelgas, porque comienzan a haber huelgas. Oiga, no me respetan mis derechos laborales, no estoy ganando lo suficiente, entonces la gente comenzaba a hacer huelga. Y eso llevó a que eh, se dieran cuenta, oiga, cuando hay huelgas perdemos productividad. Y hay que medir no el número de huelgas, sino cuántos días se perdieron por la huelga, porque en ese sentido se perdió productividad. Y también esto fue un comienzo la medida de descontento de los trabajadores, que en ese momento no se vio como importante, pero es una de las bases, que hoy en día sí es muy importante. En el 31 ya estamos en plena Gran Depresión y entonces se da cuenta que en ese costo de vida no solo podemos incluir alimentos, oiga, no.
también hay que incluir el alquiler, el combustible, la luz, los servicios públicos. Oiga, el costo de vida es mucho más allá de lo que yo puedo comer. Y es que yo con el trabajo, yo espero poder pagar mi vivienda, poder comer, poder tener ocio, poder ir en, pagar el transporte. Ah, oiga, esto es un concepto más amplio por el cual la gente trabaja. Y eso lleva a que, bueno, ¿y yo cómo comparo un país con el otro, no? El costo de vida de un país con el otro o el poder adquisitivo. Entonces ahí se comienzan a dar las semillas de lo que conocemos como la paridad de poder adquisitivo. Y estos fueron dentro de las problemáticas del trabajo. Esto no fue algo aparte, no, se dieron en ese momento. En el 37, ya con la última, dicen, oiga, bueno, si ya todos nos pusimos de acuerdo a cómo se tenía que medir esto, pues hagamos un convenio, ¿sí? Todos vamos a medir de la misma manera para poder compararlos. Además, en el 37 se dan cuenta que no pueden agrupar a todo el mundo con todo el mundo. No es lo mismo uno tener 50 años en el mercado laboral que tener 29 o recién salido del colegio. No es la misma cosa. Entonces comienzan a ver las primeras agrupaciones, no solo por salario, sino por sexo. ¿Por qué? Porque las mujeres comienzan a entrar al mercado laboral y se dan cuenta que a ellas les pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo. Y aquí está el primer paso hacia la visualización de la brecha salarial de género. Y ellos se dan cuenta en el 37. Pensamos que eso es una discusión reciente y no, es una discusión desde el 37. Ahora, ya en el periodo de posguerra, del 47 al 62, pues en la guerra obviamente, pues qué conferencia ni qué nada, porque muy difícil la situación. Entonces, la posguerra lleva a que nazca la fuerza de trabajo. Entonces, eh, el concepto de fuerza de trabajo, ¿qué pasaba antes? Lo que les contaba, no, preguntémosle a la gente o sea, cuál es su profesión, qué es lo que hace, y ya. Ya no teníamos más concepto, nos comenzamos a cuenta que la desocupación era un concepto importante, pero comenzamos a entender que la población frente al mercado laboral tiene muy diferentes dinámicas. Y ahí nace la trinidad de la estadística moderna, en el 47. Y dicen, no, vamos a hablar de una fuerza de trabajo y una fuerza que ahora se llama la fuerza fuera de la población fuera de la fuerza de trabajo. Y vamos a hablar de los que están ocupados, los que efectivamente tienen trabajo, los desocupados, los que quieren tener trabajo y están buscando y están disponibles, pero no les dan trabajo, y aquellos que completamente salieron del mercado laboral. Entonces son ya se entiende como dinámica del mercado laboral. Es que no somos una sola cosa, no porque tengamos una profesión trabajamos, no porque estemos en edad de trabajar y edad productiva, pues estaremos trabajando. Y comienza esta trinidad que es tan importante en la medición del mercado laboral. Hoy en día es parte de los tres, de los principales indicadores del mercado laboral: tasa de ocupación y tasa de inactividad. Entonces, para que sepan, en el marco del CIE del 47 fue uno de los marcos que inspiró la creación del DAN en Colombia, que eso ya fue en el 53, que ya les explicaré más adelante. Pero aquí se fundó la base de los principales indicadores del mercado laboral. Ya en el 49 hay otra cosa muy importante. Oiga, es que existen muchas ocupaciones, pero toca clasificarlas, ¿sí? Porque, de nuevo, no es lo mismo un profesor que un carpintero. Entonces nace la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, la CIUO, y comienzan entonces, gracias a esto, como podemos comparar un trabajador igual con el otro, a ver más estadísticas formales de productividad laboral, lo cual hoy en día es fundamental, ¿no? Determina, por ejemplo, el salario mínimo en Colombia. Entonces, estas medidas de productividad laboral indican qué tanto estamos utilizando el trabajo y cómo lo estamos utilizando y para qué, y qué también. Entonces, aquí comenzamos a ver ya no solo que esté la gente trabajando, que era una preocupación anteriormente, sino que también están trabajando. Entonces, ya hay una arista más a las estadísticas, una clasificación más. En el 62, pues se dan cuenta que hay que seguir refinando los índices y se refina el IPC y nace el IPC, eh, donde ya no solamente qué compro, ¿no? La canasta básica, sino la calidad de los bienes. Entonces ya comienza a haber un poquito más de, de, de clasificaciones y de características a los bienes y dicen, bueno, es que yo me puedo comprar un teléfono, pero no es lo mismo comprarse el iPhone 17 Pro a comprarse el Xiaomi de
baja gama. Entonces dicen, no, es que eso depende de esas cosas y por eso comienzan a ver las clasificaciones del IPC para los pobres, para los vulnerables, para los ingresos medios y los ingresos altos. Entonces, oiga, es que no podemos unificar a la gente tan fácilmente, precisamente porque el mercado laboral no son iguales. Por eso uno observa en el mercado laboral que a alguien con un título universitario, y sobre todo en esa época, uy, le pagaban muchísimo mejor a alguien que no. Entonces, oiga, sí hay que dividir, hay que refinar las cosas, hay que hacer mejor los grupos, mejor todas las agrupaciones. Y además dicen, oiga, vamos a hacer una cosa que es importante y es de separar las horas realmente trabajadas de las horas pagadas. ¿Cuánto a usted le están pagando y cuánto usted realmente está trabajando? Ahora, aquí hay una confusión porque muchos dirían, no, es que porque trabaja 4 horas de las 8 es una persona supremamente improductiva. No, ahí es cuando uno se hace cuenta que la teoría económica es muy importante, porque lo importante no es la cantidad de horas, sino lo que se produjo en esas horas. Una persona puede ser muy productiva en 8 horas y sacar 20 documentos, pero una persona que trabaja 4 horas y saca los mismos 20 documentos, realmente es más productiva, porque en menos tiempo hizo lo mismo. Entonces aquí el concepto de productividad se vuelve muy importante porque hay que compararlo con lo que esperan que trabajemos y lo que realmente trabajamos. Yo creo que a muchos les ha pasado que hay días donde uno dice, no, a mí me pagan por 8 horas y yo trabajo 8 horas, pero preciso ese día uno le dio gripa y uno no pudo trabajar más que 2, pero haciendo el mayor esfuerzo. Entonces se dan cuenta que son y eso ayuda después a entender muchos temas que también tienen que ver con la salud de los trabajadores, con el tema de la salud mental, como les comentaba antes, también como realmente la gente necesita trabajar 8 horas, o sea, o somos lo suficientemente productivos para trabajar menos, pero hay muchos países que han adoptado jornadas laborales menores. Y aquí es donde nace necesidad, donde ven esta diferencia tan importante. Y pues ya hay un rigor técnico y el rigor moderno del tema de la inflación y después de horas trabajadas que conocemos ahora. Ahora, el 73 al 93 es un momento muy importante porque hay un cambio, un giro en cómo se ve la estadística. Si se dan cuenta antes, estamos hablando de las horas, estamos hablando de la cantidad de ocupados, desocupados, inactivos, de cantidades y más o menos nos acercamos a la calidad. Pero del 73 al 93 se dan cuenta que esto tiene muchas más características de las que estamos observando y no solo importa estar o ser clasificado de alguna manera, sino cuál es la calidad de las cosas que nosotros estamos viviendo gracias al mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa en el 73? Se dan cuenta que la estadística laboral no solo sirve para como un registro del pasado, porque aquí hay un cambio fundamental. Comienzan las grandes encuestas de hogares, porque antes era a través de los censos, pero aquí no, aquí ya venimos con un esfuerzo de encuestas y se dan cuenta, oiga, esto no solo nos sirve para mirar el pasado como una foto del pasado, sino que nos ayuda a planificar el futuro y se vuelve una herramienta fundamental para decir cómo vamos a ir de aquí en adelante, a dónde vamos, qué necesitamos y cómo. Eh, y además, en el 73 dicen, bueno, no podemos hablar de salarios por un lado, de ingresos por otro, porque acuérdense que salario e ingreso no necesariamente es lo mismo. Yo puedo tener ingreso del arrendamiento de una parcela, es decir, un ingreso por el factor tierra, y eso no es trabajo, es simplemente un ingreso que me llega, pero existe el ingreso laboral. Entonces, se dan cuenta que tienen por un lado los salarios, por otro lado los ingresos y por el otro lado los costos laborales y todo está relacionado. Entonces se dan cuenta que hay una necesidad de sistematizarlo, porque tienen relación, tienen un efecto en el costo de vida, un efecto en la pobreza de la gente y dicen, bueno, sí, hagamos un sistema único al respecto. Que hoy en día, si ustedes miran, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, hay toda una sección, cuando esté en mercado laboral hablan del ingreso laboral, pero hay toda una sección que habla de los ingresos, de otros ingresos, porque hay que entender el hogar de dónde está comiendo y para qué lo utiliza, cómo lo utiliza y de dónde lo consigue. Y en este momento, en el 73, Colombia se vuelve un partícipe activo de las conferencias. La 13ª llega una fundamental y es cuando se hace una definición estándar de la población económicamente activa. Son aquellas personas que son mayores de 15 años
y se encuentran en el mercado laboral o ocupados, es decir, con empleo, o están buscando trabajo y están disponibles para trabajar. En el 82 es cuando ya tenemos esta definición y podemos hacer la ramificación de la población. La población total se divide en aquellos que están en edad de trabajar y aquellos que no. Los que no es porque son niños y deberían de estar estudiando y ese es su derecho. Pero aquí, estos que son la población económicamente activa, que hoy conocemos como fuerza de trabajo, se dividen entre ocupados y desocupados. Y también ahí aparte está la población económicamente activa. Si tenemos la definición de una, podemos definir los otros. Son los que están en edad de trabajar, pero que no están en el mercado de trabajo. No están ni ocupados ni buscando, están haciendo otras cosas. No necesariamente que es normalmente un problema de percepción social. No es que sean vagos, no, es que aquí están los pensionados, los estudiantes que no trabajan, las personas con algún tipo de discapacidad. No, es que esta población también es interesante analizar. Y ya, bueno, ahí los ocupados y los ocupados tienen muchas más características, pero esta es la base de lo que hoy hablamos, de que hoy todavía estamos hablando y que la necesitamos todo el tiempo para hablar de nuestros indicadores principales. Y ya en el 93, Latinoamérica lidera una cosa y es que se dan cuenta que en Latinoamérica hay una cosa que en Europa y en Estados Unidos no necesariamente se da. Uy, hay informalidad. Bueno, ¿y qué es esa cosa? Pues teníamos que comenzar por algún lado y se comienza haciendo el primer reconocimiento del sector informal, donde no se define el sector, se define ese sector informal, no el trabajador informal, y se define desde la empresa, las características de la empresa. Y vemos que en ese momento se hablan de empresas de pequeño tamaño y sin registro. Y ya voy a ahondar en esto en la parte de América Latina porque es fundamental. Y por eso Latinoamérica se vuelve en este debate esencial porque fuimos los latinoamericanos que fuimos a Ginebra y dijimos, oiga, esto está pasando y ustedes no lo viven y hay que contabilizarlo. De alguna manera lo tenemos que tener en cuenta. Y eso lleva a que en este siglo, del 2003 al 2023, tenemos unas transformaciones del mercado laboral donde ya no es solo que esté ocupada la gente, que haya donde trabajar, con qué comer, cuánto le cuesta. No. Oiga, ¿y cuál es la calidad del empleo y las formas de empleo que usted tiene? O sea, ¿qué tan bien usted está haciendo empleado? Entonces aquí, primero en el 2003 se dan cuenta también, América Latina también se da cuenta de que, oiga, no solamente la empresa es informal, es que el trabajador también puede ser informal, pero por otra característica. Entonces tenemos dos características de la informalidad. Y el trabajo, el empleo informal se dice, bueno, también aquí está la discusión de todo el tema de la seguridad social y dice, oiga, no, sí, toca centrarse en el trabajador y lo vamos a definir principalmente por usted tiene o no tiene seguridad social. Usted paga salud, usted paga pensiones, le pagan riesgos laborales. No, ¿y por qué? Porque habían empleados en multinacionales que no tenían esos derechos básicos cumplidos. Este trabajador es informal. Si se dan cuenta, la medición de informalidad realmente no es una definición netamente económica, sino de cumplimiento de ciertas, excepto por el tamaño de la empresa, hay de cumplimiento de ciertas cosas jurisprudenciales, de la jurisprudencia, de la regla, de la norma. Entonces aquí el mundo de la economía con el mundo del derecho se unen. Y eso es supremamente importante, porque la definición de informalidad realmente no es como que, ay, sí, el mercado hizo la informalidad. No, es que la naturaleza misma del mercado hace que algunas personas no cumplan con el tema legal. Eh, entonces, mire, la seguridad social se vuelve esencial. Entonces, hoy en día tenemos una discusión grandísima en Colombia sobre el tema de las reformas, precisamente por eso, porque tenemos mucha informalidad, porque la gente no paga seguridad social. Ahora, en el 2013 comenzó a haber una diferenciación entre el concepto de trabajo y empleo, pero en el 2013 es súper importante lo siguiente. Se dan cuenta, y aquí es donde les digo, que se visibiliza o se invisibiliza a alguien, que hay otras 5 formas de trabajo y entre ellas el cuidado del hogar. Entonces, las madres que se quedaban en el hogar de toda la historia tienen un trabajo, pero nunca lo habíamos cuantificado y nunca lo habíamos observado
Y entonces, ¿por qué? Porque es que antes se sentía como un concepto natural, como un concepto de que eso es lo que debe de ser. Y hoy nos damos cuenta, no es un concepto natural, eso es trabajo. Porque así como una mujer o un hombre hoy en día, pero pues en ese momento era predominantemente las mujeres, está supliendo el trabajo de un chef, de una limpiadora, con todo el respeto, está supliendo el trabajo de los jardines porque cuida a los niños chiquitos, pero también cuida a los adultos mayores. Entonces aquí viene con el de las enfermeras. Oiga, sí están generando trabajo. Eso es supremamente reciente. Tiene 13 años, no más. Entonces, hasta ahora estamos viendo cómo podemos cuantificar eso, y entonces ya las encuestas comienzan a modificarse y a tratar de entender estas personas que cuidan a la gente, ¿qué hacen? En Colombia para eso tenemos una de las encuestas, no solo la gran encuesta existe para eso, sino la encuesta del uso del tiempo. ¿Usted cómo usa el tiempo y cuál es el tiempo que usted usa, usted destina al cuidado de su hogar? Y nace también una cosa muy importante y es que observamos que en ocasiones hay gente ocupada y la estamos subutilizando, ¿sí? Entonces hay gente que quisiera trabajar más horas, pero no les ofrecen más horas. Claro, es subutilización porque son horas productivas que se están perdiendo. Y también nos damos cuenta que no ocupar a la gente, es decir, que a los desocupados dejarlos por ahí buscando trabajo, uy, estamos subutilizando la fuerza de trabajo. No estamos usando a todo el mundo en su mejor capacidad, ¿no? Entonces, aquí comienza toda esa historia. Si ven que ya no es solamente que estemos ocupados o qué está pasando, sino cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ya en el 2018 viene una cosa esencial y es que decimos, oiga, hay un fenómeno que todos lo estamos viendo, que ya se consolidó, y es que existe un montón de gente en aplicaciones que está trabajando. Y antes se los observaba como una cosa, como unos microempresarios, porque se consideraba que la aplicación simplemente unía la demanda y la oferta y listo. Pero se dan cuenta que eso no es así y se determina una nueva definición y ahora son trabajadores dependientes, pero que no tienen salario o sueldo fijo. No lo tienen. ¿Por qué? Porque un repartidor lo que gana de trabajar con la app es pues lo que hizo, ¿no? La cantidad de domicilios que hizo. Entonces, oiga, sí dependen de la aplicación, porque la aplicación también gana de esto, pero no tienen un sueldo fijo, dependen de lo que hagan. Entonces aquí se introduce esa definición porque es algo supremamente moderno. O sea, sin todos los cambios tecnológicos que hubo antes, esto no lo hubiéramos observado entonces en 100 años, pero lo estamos observando y estamos diciendo, bueno, ¿y ahora cómo los consideramos? ¿Cómo los definimos? ¿Quiénes son? ¿Cómo los medimos? ¿Qué pagan? ¿Pagan seguridad social? ¿Tienen que pagar seguridad social? Que ya viene el ámbito del derecho a hablar. Y la última, que fue en el 2023 para el centenario de la CIET, oiga, es que y se dan cuenta porque eso el laboratorio fue Colombia y Chile, entonces la definición se aplicó primero en Colombia y en Chile, y dice, oiga, es que una persona puede estar en el sector formal, es decir, está en una empresa que cumple con todo lo de la ley, pero desafortunadamente no paga seguridad social. Ah, igual es informal. Entonces las dos definiciones que habíamos visto antes se unifican y tenemos efectivamente el siguiente. Tenemos 3 décadas y 3 paradigmas completamente diferentes. El primer paradigma fue que la empresa es la que no cumple. Pero después se dan cuenta, miren, del 93 al 2003 se cambian 10 años y dicen, no, el trabajador es el que le informal. Pero del 2003 al 2023, realmente 2021 en Colombia fue cuando se cambió la definición, dicen, oiga, es que puede haber informalidad por los dos lados. Usted puede ser informal por un lado, pero por el otro no, o ser informal por los dos lados. Entonces, se unifican las definiciones y encontramos una nueva definición de informalidad. Es decir, que el concepto de informalidad todavía lo estamos trabajando. Es tanto que en economía laboral uno escucha mucho, es que la informalidad es el unicornio. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto porque es muy difícil de medir. Hay muchas aristas al empleo informal y hay muchas definiciones activas en este momento, pero esta es la primera vez que unificamos de alguna manera el marco. Y aquí América Latina fue esencial. Entonces voy a entrar a América Latina, que fue un laboratorio de innovación estadística en términos laborales. Eso fue para nosotros fuimos un fenómeno en donde entra el mundo en vías de desarrollo
y nos damos cuenta que no nos podemos, no, o sea, que comparar el desarrollo con el envío en desarrollo no es la misma cosa y el mercado laboral tiene aristas muy diferentes. Ahora, así como les había comentado, al principio del siglo pasado, pues dependíamos, era de los censos, no existían las encuestas. Y en América Latina, el COTA, que es el programa del Censo de las Américas, liderado por el Instituto Interamericano de Estadística y la OEA, eh, dijeron, oiga, no, unifiquemos, al menos entre nosotros que nos parecemos, cómo nos medimos en censo, en términos de censo. Y en el censo siempre había una parte, y hoy en día todavía hay una partecita chiquita, donde preguntamos, ¿usted está ocupado? Y entonces hacemos las preguntas de ocupación. Sin embargo, aquí era el modelo de trabajador lucrativo, que es el que les contaba, donde uno preguntaba era por la profesión, pero no si realmente estaba trabajando, simplemente porque tenía una profesión, era ocupado. Y después se dieron cuenta que invisibilizaba el desempleo cíclico. O sea, no podíamos observar el desempleo porque entonces solamente porque usted tenía una profesión o hacía alguna ocupación ya era empleado. No. Y aquí la gente, las naciones se pusieron de acuerdo. 22 naciones dijeron, listo, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Miren, esto en estadística laboral es esencial. ¿Cómo se pregunta? La pregunta cambia y podríamos no hacer comparables un método, una metodología anterior a una actual. Entonces aquí las 22 naciones dicen, pongámonos de acuerdo, hagamos censos similares y hablemos de la semana de referencia. Entonces cuando a uno le hacen la encuesta, le dicen, la semana pasada, esa es la semana de referencia, no la actual, sino la anterior. O el mes pasado o los 12 meses anteriores, entonces hay tiempos de comparabilidad fijos. Esto lo adoptan las 22 naciones y por ende nace la comparabilidad estadística regional. Del 50 al 70 pasa que, sí, por eso les digo que la estadística laboral reacciona a los momentos históricos, hay una migración de lo rural a lo urbano y se dan cuenta que ya no pueden medir esa cosa cada 10 años, porque en los censos se dan cada 10, 20 años. No, ya no podemos hacer eso porque el mundo urbano estaba cambiando rápidamente, entonces no podíamos esperar 10 años para saber qué hacer y cómo adoptar a todas estas personas que venían del campo. Y se dan cuenta que la clasificación internacional uniforme de ocupaciones no estaba dando algo que sí estaba pasando en América Latina. Oiga, es que la gente está trabajando por su cuenta, por cuenta propia. No es que lleguen a una empresa y los enganchen, no, ellos por su cuenta están haciendo negocios, cosas y trabajan para ellos mismos. Y ellos, oiga, esto no lo observamos en la clasificación. Y ellos llevan esta información al CIET, a la conferencia internacional. Y se dan cuenta, oiga, en América Latina no es un problema de que falta trabajo, sino que ese tipo de trabajo tiene un problema de calidad. Fue en América Latina donde se percatan de estas cosas. También tengo que decir que en Asia, en esta época, digamos, hay como paralelamente varias cosas, pero América Latina pues ya hacía parte de la mesa y comenzaron a hablar del tema. Ahora, del 70 al 90 viene la revolución del PRELAC. El PRELAC fue eh, el programa regional del empleo para América Latina y Caribe. Entonces, oiga, nosotros necesitamos un tratamiento diferente. No podemos hablar el mismo idioma que Europa. Aquí las cosas son diferentes. Y entonces dicen, oiga, observamos que el 50 al 70 el excedente rural no genera desempleo, sino informalidad. Y comienzan a hacer el tema de informalidad. Ahí hubo varios economistas, pero resalto a Víctor Topman. Y el centro de esta discusión de estadística laboral de América Latina se dio en Santiago de Chile. Y ahí es donde definen por primera vez el sector informal por tamaño y por falta de capital, porque ellos observaban a las personas que se paraban en una esquina a vender, no sé, arepas. Entonces no era realmente el trabajo de hacer la arepa, sino es que eran unas personas, era una empresa chiquitica, pero que y tampoco estaba registrada ni tenía capital suficiente para crecer, ¿no? Porque llegaban del campo pues sin nada. En Colombia, por ejemplo, pues aquí tenemos un fenómeno de guerra que también influyó fuertemente en estas migraciones. Entonces, peor, porque uno llegaba de saber trabajar el campo a no saber hacer nada que se hacía en la ciudad. Eh, y esto se le llama la Escuela Latinoamericana, que tuvo una conquista grandísima en el CIET 15 en el 93. Y
Ahí, en esta época, paralelamente, el DANE, el Instituto de Estadística y Geoestadística de Brasil, pero comienzan a perfeccionar las encuestas para medir todas este tipo de cosas, pero principalmente lo de la década de los 80, en la década perdida para saber cómo esas crisis en tiempo real estaban afectando al mercado laboral. Entonces comienza a evolucionar la encuesta, comienza a evolucionar la forma de medir las cosas y el momento en el que se miden las cosas. Ya el 90 al 23 definitivamente vamos a la vanguardia, estamos en una integración súper importante. En Panamá fue la primera vez que se hizo una comparación rigurosa de la informalidad entre los países. La TAM lidera todo el tema de no solamente hay sector informal, no solamente empleo informal, hay las dos cosas. También se dan cuenta que eso se da porque hay una subcontratación de las empresas, entonces las empresas por no pagar seguridad social no lo subcontratan. Oiga, este fenómeno no lo habíamos visto. Y en ese momento, gracias a toda esa dinámica de informalidad, de migración, de todo lo que ya había recogido América Latina, la CEPAL dice, oiga, siempre habíamos dicho que quien comienza a trabajar puede salir de la pobreza y se da cuenta que no, y que comienzan a acuñar el concepto de un trabajador pobre. ¿Cómo así que hay trabajadores pobres y están trabajando? Oiga, no pagan bien. Y ahí hay una discusión que es pagar bien, que viene el salario mínimo. Entonces, se supone que si el salario mínimo es, al menos que uno le paguen para uno sobrevivir bien. Pero eso significa que también hay trabajadores pobres. Y les dejo el dato, en Colombia el 43% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, o sea, su ingreso laboral es menor al salario mínimo. Es decir, que sí, hay trabajadores pobres. Eh, Aquí lo que les digo, el PRELAC con Santiago de Chile a la cabeza le enseñó a Ginebra todo el tema de la informalidad, todo el tema de... Existe una definición para el sur diferente, es que a nosotros no nos pueden tratar igual que a los demás porque nuestros mercados y dinámicas sociales son muy diferentes. Y eh, eso genera que aquí se obligue en los 80 a medir la inflación y los salarios en tiempo real porque no podíamos estar demorándonos 10 5 años porque no íbamos a poder actuar con rapidez, con, con oportunidad. Ahora, en Colombia pasa algo similar, muy reflejado, pero Colombia es también pues es una fuerza bastante grande en Latinoamérica en términos de esfuerzos estadísticos. Entonces se dan cuenta que, como les comentaba antes, pues antes dependíamos era de la era de los censos, todo era consenso, ¿sí? Entonces el del 18, el del 38, el del 59, el 64 y por ahí había una pregunta sobre trabajo, pero eran foticos del momento, no podíamos ver las dinámicas, cómo se movía nuestro mercado laboral. Y además sigue el tema del concepto del trabajo lucrativo. Entonces nos dábamos cuenta que, oiga, no, esto está muy oculto, no podemos actuar rápido, no entendemos el mercado de trabajo. Entonces ya en el 50 y en el 53, en medio de este problema de los censos, viene la misión Curie del Banco Mundial y nace el DANE. Y uno de los propósitos del DANE era ser separado de la política ministerial del Ministerio de Hacienda para gestionar datos económicos, entre ellos los del mercado laboral. Y aquí comienza el cambio conceptual de la fuerza de trabajo, cambiando el trabajo lucrativo por el trabajo de la fuerza de trabajo, la semana de referencia, y se dan cuenta que toca comenzar a medir las cosas como ya les he explicado antes. En los años 60 en Colombia se comenzaron a hacer intentos exploratorios. Oiga, miremos cómo podemos hacer una encuesta, se comienzan a hacer encuestas pilotos en Bogotá, que era, pues, es un centro muy importante del país del trabajo. Se comienza a ver cómo tiene que ser la muestra y comienza a evolucionar y a evolucionar, a cuestionarnos cómo podemos medir esto de manera certera y eficaz. Y entre esas pues llega la misión SEARS de la OIT que comienza a dar lineamientos de cómo se deben de hacer las encuestas. Del 70 al 80 nace la encuesta nacional de hogares. Esto fue un hito importantísimo. Por eso nosotros tenemos datos del mercado laboral desde el 73. No todos los datos iguales, pero al menos los básicos sí los tenemos desde el 73. Entonces, la primera encuesta nacional de hogares cubría 4 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que son las 4 ciudades donde se concentraba la población, pero rápidamente se dieron cuenta que tenían que expandirla y mejorar la muestra. Y eso hace que se muevan a las 7 áreas metropolitanas, y ese fue el primer instrumento sistemático de medición laboral en Colombia. Entonces se dan cuenta que es supremamente útil.
Después en el 74 se dan cuenta que hacerla semestralmente como que no era tan bueno y comienzan a hacerla trimestralmente. Cada vez era más y más y más gente. Y se detecta, gracias a eso, a esa periodicidad, oiga, el mercado laboral tiene una estacionalidad. Y hay un hallazgo clave, ¿no? Y que hoy en día todavía lo vemos, que el empleo sube en diciembre y baja en enero. Siempre pasa eso, ¿sí? Eso. Entonces nos damos cuenta que hay que comparar la misma época con la misma época. Entonces, hoy en día todavía sigue siendo así, pero fue gracias a esta encuesta nacional que realmente lo comprobamos. Ya lo sospechábamos desde la teoría, pero no lo habíamos comprobado en Colombia, lo comprobamos en Colombia con esto. Y los indicadores de la época realmente están enfocados en el desempleo abierto. El desempleo abierto es el que usted puede observar, ¿sí? Y se comienzan a adoptar los diferentes conceptos del CIE y entre ellos la población económicamente activa, que hoy es fuerza de trabajo. La definición es la misma, pero se cambió el nombre. En el 80 al 2000 dicen, bueno, ya más o menos decimos, y en la encuesta nacional de hogares comienza a haber una expansión de la muestra, comenzamos a cubrir 10 ciudades, comenzamos a hacer las cabeceras municipales, a cada vez representar mejor la población colombiana, y vienen nuevos conceptos porque comenzamos a observar nuevos fenómenos, entre ellos el subempleo. Eh, Trabajan, pero quieren trabajar más horas o con mejor ingreso. Eso es una pregunta de la encuesta. ¿Usted quisiera trabajar más horas, sí o no? Le preguntan, ¿usted quisiera ganar más ingresos, sí o no? Oiga, sí, la gente quisiera trabajar más, producir más. También hay una distinción entre el subempleo subjetivo, que es el deseo de querer algo, y el objetivo, cuál es la condición real de la persona, ¿sí? Yo quisiera hacer algo, pero la condición real mía es otra. Y revelar el problema laboral más allá del desempleo abierto. Oiga, hay formas de desempleo que no estamos observando y eso comienza a aumentar la muestra, ¿no? Una cosa es las ciudades grandes, otra cosa las ciudades intermedias, otra cosa los pueblos, otra cosa la... Entonces, comenzamos a perfeccionar las preguntas sobre ingreso y para poder observar la pobreza monetaria. Entonces dijimos, oiga, el empleo sí puede ser que uno sea empleado completamente pobre, estar incluso en pobreza extrema. Uf, grave, es decir, el trabajo no siempre dignifica a la gente, incluso uno puede quedar pobre. Y ya al final, pues, o sea, ya después se dan cuenta, bueno, en el del 2000 y entre el 2000 y el 2006 nace una encuesta que es la encuesta continua de hogares, que es la predecesora de la gran encuesta integrada de hogares, donde se dan cuenta que hay que medir mes por mes el mercado laboral y comienza a mejorarse la encuesta, pero había una encuesta que era la encuesta del mercado laboral, otra de los ingresos y otra de los costos. Entonces teníamos, y bueno, y de las viviendas y más, teníamos tres encuestas al mismo tiempo y ahí es cuando nace la gran encuesta integrada de hogares. Por eso se llama integrada, porque se integran tres encuestas previas, que fue la de fuerza de trabajo, la de ingresos de gasto y la calidad de vida. Y entonces elimina la duplicidad, porque imagínense, en la misma de las tres encuestas tenían preguntas similares o iguales. Entonces se dan cuenta, pues hagamos un esfuerzo estadístico y medimos mucho mejor, más la muestra, mayor muestra, porque hay mayores recursos para hacerlo. Y ya se vuelve de cobertura nacional y urbana. Y hay un giro en la medición a la informalidad, porque ahí es cuando comienzan los nuevos estándares que les expliqué antes. Y finalmente esto tuvo un impacto en política pública supremamente importante porque dicen, oiga, ya tenemos una medición rigurosa de pobreza y comenzamos a ver que los trabajadores son pobres y comenzamos a ver cómo son los trabajadores, qué hacen, dónde se ubican, dónde están. Y eso fue la base para programas tan importantes como Familias en Acción, Colombia Mayor, y se volvió un referente metodológico para el resto de la región. Y eso nos lleva a la última etapa de la encuesta integrada hogares, que es la que recientemente estamos viendo, que comenzó en el 2021, con 2022 a 2025, porque el 2021 es el año en tal vez donde se hicieron la anterior metodología y la nueva metodología al mismo tiempo. Y la del 2022 dice, oiga, bueno, ya tenemos una encuesta bastante robusta, porque es una encuesta bastante robusta, vamos a ir más allá con el tema de la subutilización, de la satisfacción. Vamos a hablar de los trabajadores digitales. ¿Quiénes son estas personas? Comencemos a observarlos, ¿no? Porque no los habíamos medido porque no existían antes. Y comenzó algo que es un tema clave hoy en día, que es las identidades de género. No solamente somos mujer o hombre, es que yo puedo considerarme no binario, es que yo puedo ser una mujer trans, un hombre trans. Eh, y este tipo de cosas sí tienen efectos en el mercado laboral.
Antes no los visualizábamos, pero ahora sí, porque por eso podemos decir hoy en día las mujeres trans tienen precariedad laboral, la peor precariedad laboral de toda la población, pero, y es por su condición de mujeres trans. Entonces uno dice, mire, y eso fue por mandato constitucional, pero eso nos dio a nosotros la oportunidad de observar nuevas dinámicas y grupos en el mercado laboral. Esto también se alineó con otras cosas internacionales, por lo que les decía, hace un esfuerzo internacional, local y nacional, y todavía hay un reto pendiente por ahí, que pues hay una cosa que es muy difícil de preguntar y es el jefe de uno, ¿no? Porque no todo el mundo tiene jefe. También todavía estamos hablando con el tema del cuidado, cómo vamos a medir el tema del cuidado con la encuesta nacional de uso del tiempo y capturar las migraciones mejores. Hay un módulo de migración, pero todavía le falta mejoría, pero pues ya de por sí es una encuesta muy robusta. Entonces, si observan, realmente estamos viendo un mundo estadístico que ha sido respuesta plena y pura de lo que nos preocupa en el momento y de una evolución de 100 años para cada vez mejorar y hacer más fina la estadística, para volverla más útil, para poder concentrarnos en las minorías. Bueno, y eso sería todo. Espero les haya gustado. Gracias, María Camila, por tu presentación y tu claridad en el multinivel, ¿no? En lo internacional, América Latina y Colombia. Creo que nos da una gran, eh, nos dibujas la cancha para poder conversar. Entonces, esta segunda parte de la masterclass invitas a la audiencia a formular preguntas, a tratar de conversar con nuestra invitada. Entonces, no sé si em, alguien quisiera levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y extender la pregunta, ¿no? A nuestra invitada. Creo que hay una manito levantada. Rafael Barrera. Hola, buenos días. Voy a poner la cámara, creo que es importante. Buenas tardes a todos. Profesora María Camila, muchas gracias por su clase. Realmente es un gusto escucharla. Creo que se recogen varias cosas, más que preguntas, es como lo que venía a mí mientras presentaba y es, lo primero es que los fenómenos cambian en el tiempo, no son iguales en todos los lugares y adicionalmente la velocidad de cambio es importante y la capacidad entonces de poder observar los fenómenos también es clave para entenderlos y para poderlos medir. Eso es lo primero. Y lo segundo, que son tres puntos. El segundo es que en últimas, de acuerdo con su exposición, lo que uno alcanza a ver es que en cierta forma ese mercado laboral está recogiendo dinámicas sociales que inicialmente uno no podría percibir, sino que finalmente es muy sensible en últimas a, digamos que a la posibilidad de hacer visible a personas, o uno lo podría, no sé, la palabra gente no me gusta en este caso, pero a las diferencias entre las personas y cómo se perciben ellas mismas para poder estar integradas en el mismo mercado. Y la última que creo que es súper importante y es que creo que con su presentación se refuerza la importancia de no quedarse con una visión de lo que sería un economista, que en últimas pues nos invita a pensar que más allá de la medición, que es súper importante pues para entender también digamos que la dimensión de lo que se está haciendo, conviene pensar en teoría económica, el cambio en el pensamiento económico, eh, la importancia de otras disciplinas y algo que también resulta súper clave y es qué tanto estamos dialogando en particular con el derecho, porque el derecho en últimas pues legisla no sobre lo que va a pasar, porque no se sabe qué va a pasar, sino sobre fenómenos y entonces a partir de ahí se puede entonces hacer el vínculo de quién se hizo visible, quién no, y cómo entonces eso se está recogiendo también por parte de la sociedad, no solamente en las estadísticas, sino también en la ley. Me parece que eso es algo súper importante y esa visión tan completa que nos muestra acá también es una invitación a recoger la importancia de la historia económica en general y la historia del pensamiento económico. Pues es básicamente eso. Muchas gracias por su clase. Bueno, yo ahí quiero hacer un comentario aprovechando.
esto que les conté no fue que solamente un par de estadísticos y un par de economistas se sentaron a hablar, no, las encuestas, los esfuerzos en las conferencias, hay de todas las disciplinas de las ciencias sociales. Hay desde sociólogos hasta antropólogos, historiadores, economistas, y nos sentamos a hablar en diálogo completo. Hay abogados que se dedican al tema de derechos laborales y uno dice, oiga, esto es un tema que no solamente nos sirve a nosotros los economistas, por eso digo que también es una herramienta histórica, sino que a todas las ciencias sociales es un tema de centralidad y de preocupación. Y también estoy de acuerdo, a veces pensamos en la teoría muchas cosas y obviamos todas estas cositas que ya la estadística nos está dando y toca repensarlas. El mercado laboral no está dicho, la teoría no está dicha, la misma estadística no lo dice, todo el tiempo está en evolución, todo el tiempo está en constante cambio, con solamente las transformaciones exógenas al mercado laboral, las transformaciones digitales, las transformaciones sociales, todo eso hace que este mercado responda y responda. Entonces, es un indicador no solamente para nosotros, sino en general para todos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más se animaría a conversar y a exponer su reflexión sobre el tema? Bien, mientras más personas se animan, María Camila, a mí me gustaría resaltar pues ese ejercicio entre las disputas teóricas, las decisiones metodológicas y por supuesto también los arreglos institucionales cómo han intervenido históricamente en la producción de esas estadísticas laborales, ¿no? Hace poco, pues, tuvimos la fortuna para los historiadores económicos que le dieran a Claudia Goldin su Premio Nobel de Economía precisamente por cambiar, por reescribir la historia. O sea, nos contó Mm, una historia del capitalismo norteamericano que no conocíamos. Y en ujú. ese sentido, pues, ha modelado desde el mercado de trabajo y sus jerarquías una nueva manera de interpretar el desarrollo de los Estados Unidos. En ese caso, y dada la línea de tiempo que muy juiciosamente nos presentaste, tú lo mencionabas al final de la presentación, en dónde estamos parados y cuáles serían los grandes retos, particularmente desde tu perspectiva, en qué elementos todavía tenemos submedición o invisibilización de muchas formas de trabajo. Bueno, ahí, bueno, voy a partir un poco. Yo creo que el pensamiento histórico y lo que nosotros llamamos la escuela predominante sí tiene un efecto en estas estadísticas. A comienzo de siglo, ¿quién predominaba? Pues los que llamábamos los nuevos clásicos, los ortodoxos. Entonces, claro, era lo importante era el nivel, no realmente todo el resto, ¿no? Pero ya a medida que fuimos avanzando en el siglo XX y la misma teoría de la economía laboral avanza, nos damos cuenta de muchas cosas que nos limitaba la teoría ortodoxa, ¿no? Además, Keynes ya también estaba en la discusión. Oiga, sí, Keynes tenía razón en muchas cosas y él fue teórico. Él no cogió una cifra ya hecha, él fue antes de que todas estas cifras existieran y uno dice, oiga, de pronto deberíamos de hacer el esfuerzo de medir lo que él dice. Entonces, cada uno de los que aportan comienza a preguntarse cómo lo medimos. Entonces, aporta a esa discusión constante y muy juiciosa que se ha hecho durante estos 100 años, ¿no? Eh, Cada una de las escuelas tiene algo que decir en el mercado laboral. Es raro que una escuela no hable del mercado laboral, porque no hablar del mercado laboral es no hablar de economía. Entonces, cada una de ellas tiene una visión y vemos cómo la podemos medir, cómo la podemos utilizar para ver qué es lo que está pasando realmente. Ahora, con respecto, también es súper interesante lo de los últimos premios Nobel, porque ya es personas que comienzan a reescribir lo que se ha dicho, las brechas salariales, ¿no? El tema, pues, de la economía norteamericana vista desde otro punto de vista. Entonces, todo esto nos hace cuestionarnos, ¿hemos estado midiendo bien? ¿Hemos realmente visto todo lo que hay? Entonces, en esa discusión, uy, es supremamente importante siempre estar pendientes en lo que nos falta, porque nunca hemos logrado realmente llegar a la perfección, es imposible. Lo dinámico que es el mercado laboral lleva a que tenemos que preguntarnos los retos constantemente. Yo tengo clarísimo, porque una vez la directora del Departamento de Derecho Laboral me dijo, yo quisiera estudiar a las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Hay una pregunta en toda la encuesta, pero uno no puede con eso decir que tienen ya, podemos caracterizar su mercado. No, porque es que ellos tienen condiciones especiales. Me parece que esta minoría no está observada muy bien. ¿Sí? Ese es uno de los retos que creo que son importantes porque nosotros ya hablamos de que el mercado laboral, pues no hay gente normal y gente no normal, no, hay todo un espectro que tenemos que comenzar a pensar. Entre esas, por eso les nombraba bastante lo de salud mental porque es un tema que me interesa bastante y me he dado cuenta que solo tenemos dos mediciones, o sea, solo hay una manera de medir productividad por salud mental y es, oiga, ¿usted cómo está? ¿Se para? ¿Usted tiene absentismo? ¿Tiene presentismo? Uy, la medición de productividad desde el individuo, desde lo que él produce, todavía le falta mucho, mucha discusión. No es solamente el absentismo, que es lo que se entiende, que uno está en el puesto de trabajo, pero uno mentalmente no está ahí, o el presentismo, que tampoco es lo mismo, o sea, uno está ahí, o cuando uno se está incapacitando, pero eso es un fenómeno que hasta ahora observamos y fue gracias a la pandemia. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. Oiga, la gente, las personas no son una máquina, las personas tienen una vida externa y eso cómo nos afecta al mercado laboral y cómo podemos apoyarlas. Por eso hay iniciativas como en la Secretaría de Salud de Bogotá en años pasados que comenzaron a las personas que terminaban en un hospital de salud mental, las seguían y les hacían un acompañamiento psicológico. Ya no existe el programa desafortunadamente, pero oiga, sí, eso es importante. ¿Pero por qué? Porque eso tiene efectos en las personas y en su nivel de vida. También pues el tema de la discapacidad es súper interesante porque casi no los entendemos. Y hasta ahora estamos comenzando a entender las comunidades del LGTBIQ+. O sea, hasta ahora estamos haciendo el esfuerzo. Entonces, de ahí todavía nos falta mucho camino por recorrer. Muchísimo. Muy bien, María Camila, muchas gracias. No sé si alguien más se animara a conversar. Bueno, yo creo que las discusiones que hay sobre mira, Carlos Mario se animó. Gracias, Carlos. Por favor. Muy buenas noches, qué pena para todos y todas con de pronto el ruido que escuchen. Gracias a la facultad, a María Camila, por este espacio, la verdad es muy interesante que se den estas discusiones. Y pues yo escuchando a María Camila, me parece muy importante que también hay un reto muy difícil desde la academia, desde todos los entes que viven en el mercado laboral y es entender cómo llegar a la gente, cómo lograr que la tasa de desocupación no se vuelva un número y la gente lo pueda, vamos, entender de alguna forma, porque muchas veces sale la tasa de desocupación y dice, no, se redujo en un punto porcentual y ahora es de 9%. La gente va a decir, no, pero 9%, pero si yo salgo a la calle y la señora de los dulces está desocupada, o sea, ella no está trabajando. Creo que ese es un reto bastante complejo. Y pues mientras los escuchaba a María Camila, tenía bastante ese cuestionamiento también. Y cómo desde el punto de vista de ustedes, cómo uno lograría que esa desocupación y todos estos indicadores pues sean un poco más tangibles, cómo lograr llegar a la gente de una forma más tangible. Tienes toda la razón, Carlos, y sobre todo yo quisiera resaltar una de las frases con las cuales María Camila arrancó y es, la medición es un fenómeno político e intelectual. O sea, que yo creo que también va en la línea de lo que tú, Carlos, estás mencionando, porque a veces queda tan alto el ejercicio técnico, pero no logra tocar la vida diaria y que la gente pueda comprender qué es lo que finalmente significan esos datos, ¿no? No sé, María Camila, ¿cuál es tu reacción a la reflexión de Carlos? Pues para mí lo que acaba de decir Carlos es fundamental. Digamos, ya sabemos cómo medirlos, cuántos son, que dice que sube y baja, pero sí es bueno ir más allá. Ahora quiero hacer una clarificación ya técnica. En las noticias siempre sale lo general, ¿no? Porque hay un boletín que sacan solamente para la empresa, la prensa, perdón. Y uno dice, pues claro, la mayoría de los periodistas no son economistas, ¿no?
o no van más allá de la encuesta o no la miran. Lo que sí pasa es que ahí es el esfuerzo de la academia, es un esfuerzo intelectual de la academia, donde nosotros nos dedicamos a, bueno, cojamos esa encuesta y leemos qué es lo que les están preguntando a estas personas para entenderla. Y efectivamente hay algunas preguntas de lo que Carlos está identificando. Oiga, usted está desocupado y le preguntan, ¿usted cuánto tiempo lleva buscando trabajo, no? No, llevo 12 meses y por ende ya no quiero buscar más. Claro, hay un desaliento laboral. Entonces uno comienza a ver todas esas preguntas pequeñas que la prensa no, pues primero no analiza y segundo hay que sacarlas desde el microdato y uno dice, ah, bueno, ahora sí, la academia tiene un papel fundamental aquí. Y es que nosotros tenemos que decir cómo llegarle a esas personas y cuáles son las características de esa persona. Si nosotros no lo hacemos, no estamos haciendo nuestro ejercicio social, nuestro ejercicio de parte para la sociedad. Porque no es simplemente, ay, sí, hay tasa de ocupación. No. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? ¿Cuál es la calidad del empleo? Los desocupados, ¿qué está pasando? Porque existen los ninis. ¿Quiénes son los jóvenes desocupados? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué están buscando? ¿Dónde se están posicionando? Entonces ahí la academia tiene un papel, pero clave para que la sociedad y la política pública sea dirigida a lo que Carlos está identificando. No es simplemente un número. Es que, y esto yo se lo digo mucho a mis estudiantes y les digo, usted no está hablando de un individuo racional, no es un muñequito de 2 patas y 2 brazos, no, es su mamá, es su hermana, es su hermano, es su tío, es su amigo, es usted mismo. Y la economía laboral es eso, es un montón de personas que tienen unas características y cada uno es un universo aparte. Y no simplemente porque haya tasa de desocupación nos vamos a despreocupar de los que no tienen con qué comer, no, claro que no. Es gente, es personas, aquí tenemos personas y hay que considerarlo como tal y en esa diversidad que eso implica. Entonces ahí para mí la academia es la que tiene que entrar a decir cómo les llevamos y quiénes son, porque es nuestro ejercicio social de medir el mercado laboral. Bueno, María Camila, yo creo que aquí podríamos quedarnos un montón de tiempo Para vida. pensando en más ejemplos. Yo que vivo angustiada porque mis estudiantes solo quieren irse rápido a una pasantía y yo, pero ¿por qué quieren ir al mercado laboral? Sí, el mercado laboral es Rápido, tan sí. cruel. O sea, venga, Sí. sigamos estudiando y aprendiendo para entender precisamente qué tipo de calidad de empleo hay, cuáles son las oportunidades y finalmente las proyecciones que eso tiene. Pero bueno, finalmente, gracias. María Camila, por toda tu presentación, tu amabilidad. A todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias por estar interesados en estos temas. Realmente nos esforzamos por escoger temas para estas masterclass que sean pertinentes, que tengan perspectiva a largo plazo y que nos permitan pues tomar decisiones más informadas sobre dónde estamos, pero también teniendo claro de dónde venimos. Así que mil gracias. Ahora le devolvemos la palabra a Andrea Zambrano, quien nos acompañará como en la última parte de esta masterclass, donde se explicarán en qué consisten las microcertificaciones y bueno, por supuesto, quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Comprender el pasado es la clave para entender el presente y transformar el futuro. La Universidad Externado de Colombia te invita a ser parte de la Maestría en Historia Económica, un programa único en el país que integra historia y economía para formar investigadores y profesionales que impacten el debate académico, social y político en Colombia y América Latina. Siempre he querido entender cómo los procesos históricos han dado forma a la economía de hoy. Esta maestría me da las herramientas analíticas para conectar pasado y presente y abordar los grandes debates económicos desde múltiples perspectivas. Justo eso es lo que necesitamos en la educación: pensamiento crítico y análisis profundo. Comprender la relación entre historia y economía enriquece la formación de docentes y estudiantes. Además, me ayuda a fortalecer los planes de estudio de mi institución. Para mí es la oportunidad de interpretar la historia de una manera diferente. Después de varios años de experiencia, tengo la misma pasión por adquirir y compartir mi conocimiento.
entender cómo los eventos del pasado ayudan a interpretar los eventos económicos actuales es muy estimulante. Y ahora, con la modalidad virtual, puedo ir a mi propio ritmo. Este programa es ideal para quienes desean conectar diversas áreas del conocimiento con la historia económica y empresarial. Está dirigido a todo tipo de profesionales de las diferentes áreas de conocimiento que deseen comprender las dinámicas históricas, integrar metodologías de análisis para entender la dinámica social, las técnicas de análisis geográfico, demografía histórica y cambio económico. Estas temáticas constituyen algunas de las microcertificaciones que se ofrecen en la maestría en Historia Económica. Con una metodología 80% virtual y 20% presencial, el programa cuenta con un enfoque flexible que combina clases sincrónicas, proyectos colaborativos y tecnología de vanguardia para adaptarse a tu ritmo de aprendizaje. Contarás con docentes calificados, conectados con redes académicas nacionales e internacionales. La formación que brinda el programa otorga herramientas para analizar la historia económica y enfrentar los desafíos actuales. Más que una maestría, es una nueva forma de ver el mundo y participar en la transformación de las sociedades. Desde la educación necesitamos ciudadanos que comprendan la economía desde una perspectiva histórica. Esta maestría contribuye en la formación de profesionales con pensamiento crítico y visión global. La comprensión de los fenómenos históricos y económicos contribuye a la recuperación de la memoria histórica, también a visibilizar el trabajo comunitario y a generar procesos de identidad y apropiación cultural. Participa en la maestría en Historia Económica. Comprender el pasado es la clave para entender el presente y transformar el futuro. Visita nuestro sitio web e inicia un nuevo proyecto académico.